con la cronología que he estado haciendo, con ayuda de diversas fuentes, sí está desfasado 2 años lo de ese cautiverio, de lo que hemos visto anteriormente de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Vemos que el periodo son 2 años, ¿no?, diferentes. O sea, en ese caso el 588 es cuando comienza ya cuando se abrió esa brecha en el muro de la ciudad, que del 9º año al 11º año son 2. Por eso es que yo había puesto ese periodo de 2 años, que entre esos años del 590 al 588 fue ya cuando se abrió esa brecha. Ya definitivamente en el 588, antes de la era cristiana, fue cuando ya se abrió la brecha en el muro de la ciudad, y es de cuando comenzó esa caída del templo y la destrucción la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Y aquí vemos que en arqueología, y a través de esas personas brillantes en arqueología y que buscan cada vez descubrir evidencias o desenmascarar mentiras, por cierto, de todo lo que otras personas tratan de censurar o ridiculizar, o entre otros términos que puedo yo mencionar, que buscan la forma de poder destruir la naturaleza de la Biblia en general. 586, 588, 2 años, ¿no?, el desfase que vemos, pero vamos a seguir comprobando, y lo importante es perseverar, buscar, investigar, escudriñar con diligencia, estudiar con diligencia la Biblia, para comprobar si realmente eso es cierto, o si eso está afectando a la cronología que estamos realizando. Bien, vamos a continuar con la conexión de las fuentes históricas con la Biblia. Sargón II, el periodo del 722 al 705 antes de la era cristiana, fue cuando es hijo de Tiglat-Pileser, Salmanasar, del cual recibió el trono. Ahora, Merodach Baladán, rey de Babilonia, del 722 al 710 antes de la era cristiana. Ahora vamos a ir a los libros ahora de la Biblia, en Isaías 39, versículo 1, que dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Vemos otra conexión con el versículo 1 del capítulo 39 de Isaías con la historia. Vemos que también es mencionado Merodach Baladán en aquel tiempo, con lo que la fuente histórica nos menciona. Usted lo puede seguir revisando a través de las fuentes que usted más le sean concisas, más precisas. Vamos al capítulo 20 de la segunda epístola de Reyes, versículo 12, que dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Nuevamente hace mención de Merodach Baladán, que está en la Biblia. Sennacherib, en acadio, Ae Eriba, sin Ae Eriba. Sin ha reemplazado a mis hermanos, perdidos por mí, que es lo que significa en acadio Sennacherib. Fue rey de Asiria desde el 12 de julio a agosto de 705 antes de la era cristiana hasta su muerte. El 20 de Tebet de 681 antes de la era cristiana, así como de Babilonia entre 705 y 703, y nuevamente desde 689 antes de la era cristiana hasta su muerte. 705 antes de la era cristiana, 681 antes de la era cristiana, hijo de Sargón II.
Ahora vamos a el capítulo 36 de Isaías, versículo 1, que dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Pues aquí hace mención de Sennacherib, otra conexión con los datos históricos que podemos ver. Ahora vamos a la segunda epístola nuevamente de Reyes, capítulo 18, versículo 13, que dice: contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria. Si sumamos, a los 14 años del rey Ezequías, que es 3277 más 14, es igual a 3291. Traducido, 713 antes de la era cristiana. Y el reinado de Sennacherib es en el periodo que marcan gran cantidad de fuentes históricas. Es 705 a 681, como vemos aquí. O sea que prácticamente dentro de ese periodo es cuando se realizó este acontecimiento de que subió Sennacherib, rey de Asiria. Ahora vamos a continuar. Dice en Segunda de Reyes 18, menciona aquí que el reinado justo de Ezequías reina sobre Judá 29 años. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Se lo puede ver también en esta fuente. También es válido investigar a través de fuentes de internet. Es válido porque recordemos que hay cosas que son verdad y hay cosas que son falsas. Pero no todo es mentira a través de la internet. Porque hay personas que se inspiran y buscan la forma de mostrar la verdad a las personas. Hay otras que buscan confundir y hay otras que buscan desinformar a las personas. Por eso hay que tener cuidado con la búsqueda. Continuamos, que dice: en el tercer año de Oseas, Ezequiel llegó al trono de Judá justo al final del reino de Israel. 3 años después del inicio de su reinado, los ejércitos asirios sitiaron Samaria. Y 3 años después de eso, el reinado del norte fue conquistado. El triste destino del reino del norte fue una lección valiosa para Ezequías. Vio de primera mano lo que pasaba cuando el pueblo de Dios rechazaba a su Dios y a su palabra y adoraba a otros dioses. Quizá el más complicado de todos los problemas cronológicos de la Biblia ocurre en este capítulo. A pesar de los muchos ingenuos atentados por resolver estas dificultades, la armonización de esta información sigue siendo un problema controvertido. Son los autores Patterson y Austell. En el tercer año de Oseas, 729, en cuyo año Ezequías volvió corregente con Asacaz. Su reino solo inició en el 716. Compare este con el versículo 13, donde su año número 14 como gobernante solo, o sea, 716, es una fecha verificable. 701, antes de la era cristiana, de los anales de Sennacherib. Y dice Weisman: reinó en Jerusalén 29 años. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá y por lo tanto tuvo un reinado largo y bendecido en su mayoría. Lo siguiente es, estoy marcando lo de un teólogo protestante. Aquí en rojo estoy remarcando que fue un teólogo protestante, porque recordemos que el protestantismo es una de las ramas de todas esas religiones que se empezaron a seguir la parte de la Biblia, así como Martín Lutero, que se enfrentó a los papas porque él